¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que el perdón es para la gente débil? ¿Qué pasaría si te dijera que esto es exactamente lo opuesto a la verdad? Lo que estás a punto de descubrir podría transformar por completo la manera en que ves el perdón. Imagina llevar un secreto tan poderoso que puede sanar tu alma, liberar tu corazón e incluso cambiar tu salud física. Parece imposible, ¿verdad? Pero la ciencia moderna y las escrituras señalan una verdad sorprendente. El perdón es uno de los actos más revolucionarios que alguien puede realizar, y la clave para su libertad espiritual está justo frente a usted. En este video te revelaré una enseñanza ancestral que ha sido distorsionada por generaciones. Quédate conmigo hasta el final, porque descubrirás por qué el perdón es el mayor acto de fortaleza que puedas imaginar y cómo puede ser el comienzo de una transformación que ni siquiera sabías que necesitabas. Y si crees que es momento de cambiar tu vida, deja tu like, activa la campanita y sumerjámonos en esta revelación transformadora. Dios es la fuente del perdón. El concepto divino del perdón trasciende nuestra comprensión humana limitada sobre la justicia y la retribución. Las Escrituras nos revelan que Dios es abundante en misericordia y siempre está dispuesto a perdonar. Su naturaleza perdonadora se manifiesta constantemente a través de su relación con la humanidad caída. La evidencia de su gracia infinita se demuestra en cada página de la historia sagrada. El perdón divino fluye eternamente como un río de vida que limpia y restaura. Dios establece el estándar perfecto del perdón a través de su ejemplo de amor incondicional. Su misericordia no depende de nuestros méritos, ni se agota por nuestras repetidas faltas. El perdón divino tiene el poder de transformar completamente nuestra identidad y propósito. La gracia de Dios nos libera del peso de la culpa y la vergüenza. Su perdón nos capacita para comenzar de nuevo con un corazón purificado. Las Escrituras nos enseñan que el perdón divino no solo cubre nuestros pecados, sino que los elimina. El Salmo 103 ilustra vívidamente cómo Dios arroja nuestras transgresiones tan lejos como el oriente del occidente. Su perdón es tan completo que promete no recordar más nuestros pecados confesados. La sangre de Cristo garantiza nuestro acceso permanente a esta fuente inagotable de perdón. El amor del Padre Celestial sana las heridas más profundas de nuestra alma. El perdón divino establece el fundamento para nuestra propia capacidad de perdonar a otros. Cuando experimentamos personalmente la magnitud del perdón de Dios, recibimos la gracia para extender ese mismo perdón. La misericordia divina nos transforma en canales de su amor incondicional hacia los demás. Su perdón nos libera de las cadenas del resentimiento y la amargura. El ejemplo de Cristo nos inspira a perdonar incluso las ofensas más dolorosas. La fuente divina del perdón nunca se agota ni disminuye su poder transformador con el tiempo. Las Escrituras nos aseguran que su misericordia se renueva cada mañana sin importar nuestras fallas. El perdón de Dios restaura completamente nuestra relación con Él y con los demás. Su gracia nos capacita para vivir en libertad y paz interior. El amor divino sana las heridas más profundas a través del poder del perdón. Si esta palabra toca tu corazón, compártela con un amigo o familiar que necesita ser liberado a través del perdón ahora mismo. Jesús enseña sobre el perdón. Las enseñanzas de Jesús sobre el perdón revolucionaron la comprensión tradicional de la misericordia. El Maestro estableció un nuevo estándar que desafiaba las limitaciones humanas sobre el perdón. Sus palabras transformadoras elevaron el perdón de un simple acto moral a una expresión divina.
La profundidad de sus enseñanzas reveló la conexión íntima entre perdonar y ser perdonado. El ejemplo de Cristo demostró el poder transformador del perdón genuino. La parábola del siervo despiadado ilustra dramáticamente la responsabilidad de perdonar como hemos sido perdonados. Jesús enfatizó que el perdón recibido de Dios debe reflejarse en nuestras relaciones con otros. Sus enseñanzas vinculan directamente nuestra disposición a perdonar con nuestra propia experiencia de perdón. La magnitud de la deuda perdonada por Dios supera cualquier ofensa que debamos perdonar. El mensaje central destaca la gravedad de negar a otros la misericordia que hemos recibido. El perdón ilimitado que Jesús enseñó desafía nuestra tendencia natural hacia la venganza y el rencor. Su respuesta a Pedro sobre perdonar 70 veces 7 establece un principio de perdón infinito. La instrucción del Maestro rompe el ciclo destructivo de la retribución y la amargura. Sus palabras nos llaman a elevar nuestra perspectiva más allá de la justicia humana. El perdón se convierte en un estilo de vida, no en un acto ocasional. Las últimas palabras de Jesús en la cruz representan la máxima demostración del perdón divino. Su oración, Padre, perdónalos, revela la profundidad del amor sacrificial de Dios. En medio del sufrimiento más intenso, Cristo ejemplificó el perdón incondicional. Su ejemplo nos desafía a perdonar incluso las ofensas más dolorosas. El poder transformador del perdón alcanza su máxima expresión en el Calvario. La enseñanza práctica de Jesús conecta el perdón con nuestra vida de oración y adoración. El Maestro advirtió que la falta de perdón obstaculiza nuestra comunión con Dios. Sus palabras revelan que el perdón es esencial para la salud espiritual. La práctica del perdón abre los canales de la bendición divina. Nuestra capacidad de recibir gracia está ligada a nuestra disposición de otorgarla. Perdón. Entre los hermanos, la práctica del perdón entre creyentes refleja la esencia del amor cristiano en la comunidad de fe. Las Escrituras enfatizan que el perdón mutuo es una marca distintiva de los verdaderos discípulos. La unidad de la Iglesia depende fundamentalmente de nuestra capacidad para perdonarnos unos a otros. El ejemplo de Cristo establece el estándar para nuestras relaciones interpersonales. El perdón entre hermanos testimonia al mundo el poder transformador del Evangelio. Las tensiones y conflictos inevitables en la comunidad cristiana requieren una práctica constante del perdón. La convivencia cercana en la Iglesia nos brinda múltiples oportunidades para ejercitar la gracia. El perdón mutuo fortalece los lazos de amor y comprensión entre los creyentes. La práctica regular del perdón previene la división y la amargura. El testimonio de la Iglesia se fortalece cuando el perdón fluye libremente. El apóstol Pablo vincula directamente nuestra experiencia del perdón divino con nuestro deber de perdonar. Sus enseñanzas enfatizan que hemos recibido gratuitamente para dar gratuitamente a otros. La gracia que experimentamos en Cristo debe reflejarse en nuestras relaciones fraternas. El perdón entre hermanos demuestra la realidad de nuestra transformación espiritual. Nuestra capacidad de perdonar evidencia la obra del Espíritu Santo. La práctica del perdón mutuo requiere humildad y reconocimiento de nuestra propia necesidad de gracia. Las Escrituras nos exhortan a considerar primero la viga en nuestro propio ojo. El perdón genuino fluye de corazones quebrantados por el amor de Cristo. La comunidad cristiana crece en madurez a través del ejercicio del perdón. La gracia mutua fortalece los lazos de amor fraternal. El perdón entre hermanos debe caracterizarse por su prontitud, sinceridad y completitud. Las Escrituras nos instruyen a no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo.
El perdón inmediato previene que las raíces de amargura contaminen la comunidad. La reconciliación genuina restaura y fortalece las relaciones fraternas. El testimonio de la Iglesia brilla cuando el perdón prevalece sobre el conflicto. Parábolas sobre el perdón. Las parábolas de Jesús sobre el perdón revelan profundas verdades espirituales a través de historias memorables. La narrativa del siervo incompasivo ilustra dramáticamente la magnitud del perdón divino. Esta historia expone la incongruencia de recibir misericordia sin extenderla a otros. El contraste entre la deuda perdonada y la negativa a perdonar es impactante. Las consecuencias de retener el perdón se muestran con claridad aleccionadora. La parábola del Hijo Pródigo presenta el corazón perdonador del Padre Celestial en acción. El amor incondicional del Padre trasciende la gravedad de las ofensas del Hijo. La historia revela que el perdón divino precede al arrepentimiento humano. El Padre espera ansiosamente el regreso del Hijo descarriado. La reconciliación se celebra con gozo y restauración completa. El hermano mayor en la parábola representa la resistencia humana al perdón divino. Su actitud revela cómo el orgullo espiritual obstaculiza la gracia. La amargura del hermano contrasta con la generosidad del Padre. La parábola expone los peligros del juicio y la falta de misericordia. El amor del Padre se extiende también hacia el Hijo resentido. La parábola del acreedor despiadado enfatiza la desproporción entre el perdón recibido y retenido. La historia ilustra cómo la falta de perdón contradice nuestra identidad en Cristo. El Rey representa la abundante misericordia de Dios hacia nosotros, la expectativa divina de que perdonemos como hemos sido perdonados es clara. Las consecuencias de no mostrar misericordia son severas. Las parábolas del perdón revelan principios eternos sobre la naturaleza del reino de Dios. Estas historias conectan el perdón con nuestra comprensión del amor divino. Los relatos exponen las barreras que nos impiden perdonar genuinamente. Las narrativas iluminan el camino hacia la libertad a través del perdón. La sabiduría de estas enseñanzas trasciende tiempo y cultura. Perdón de los pecados, el perdón de los pecados representa el centro del mensaje evangélico y la esperanza de salvación. La confesión sincera activa las promesas divinas de limpieza y restauración. Las Escrituras aseguran que Dios es fiel para perdonar cuando nos acercamos con arrepentimiento. El perdón divino transforma completamente nuestra relación con el Padre Celestial. La sangre de Cristo garantiza la eficacia eterna del perdón. La confesión genuina implica reconocer, abandonar y recibir el perdón divino por nuestros pecados. El arrepentimiento verdadero produce un cambio radical en nuestra actitud hacia el pecado. El perdón divino no solo cubre, sino que elimina completamente nuestras transgresiones. La promesa de purificación total renueva nuestra esperanza y confianza. La gracia de Dios nos libera del peso de la culpa. Las Escrituras emplean poderosas metáforas para ilustrar la completitud del perdón divino. El profeta Isaías describe cómo los pecados escarlata se vuelven blancos como la nieve. El salmista compara la distancia del perdón con la separación entre Oriente y Occidente. Dios promete no recordar más nuestros pecados confesados y perdonados. La misericordia divina supera infinitamente la gravedad de nuestras ofensas. El perdón de los pecados inaugura una nueva vida de libertad y propósito en Cristo. La experiencia del perdón divino transforma nuestra identidad y destino eterno. La gracia nos libera para servir a Dios con un corazón purificado. El perdón recibido nos capacita para perdonar genuinamente a otros. La nueva vida en Cristo refleja la realidad del perdón experimentado.
La seguridad del perdón divino se fundamenta en las promesas inmutables de Dios. Las Escrituras garantizan que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. El perdón está disponible continuamente para quienes se acercan con fe. La fidelidad de Dios asegura la permanencia de su perdón. La gracia divina restaura plenamente nuestra relación con el Padre. Dale me gusta a este video y comparte esta palabra con la persona que amas ahora. Perdón y reconciliación. La reconciliación representa el fruto maduro del perdón genuino en las relaciones humanas y divinas. El ministerio de la reconciliación fluye naturalmente de nuestra propia experiencia de perdón. Dios nos confía la tarea de ser embajadores de su gracia reconciliadora. El proceso de reconciliación requiere humildad, paciencia y amor sacrificial. La restauración de relaciones rotas glorifica el poder transformador del Evangelio. El perdón inicia el camino hacia la reconciliación, pero requiere pasos prácticos de restauración. La reconciliación verdadera implica restablecer la confianza y la comunicación abierta. El proceso puede ser gradual y requiere compromiso de ambas partes. La sabiduría divina nos guía en el delicado proceso de restauración. El resultado final refleja la obra redentora de Cristo. Las Escrituras nos instruyen a tomar la iniciativa en buscar la reconciliación con otros. El llamado a la paz debe equilibrarse con la prudencia y el discernimiento espiritual. La reconciliación genuina requiere honestidad y vulnerabilidad mutua. El proceso puede revelar áreas que necesitan sanidad y crecimiento. La gracia de Dios sostiene el camino hacia la restauración. La reconciliación con Dios establece el modelo para la reconciliación con otros. Cristo demostró el costo supremo de la reconciliación en la cruz. Su ejemplo nos inspira a perseverar en el ministerio de la reconciliación. La restauración de relaciones requiere la obra del Espíritu Santo. El perdón y la reconciliación testifican del poder del Evangelio. La reconciliación completa produce frutos duraderos de paz y restauración. El proceso transforma tanto al ofensor como al ofendido. La gracia de Dios capacita para superar barreras aparentemente insuperables. La reconciliación genuina fortalece y profundiza las relaciones. El testimonio de vidas reconciliadas glorifica a Dios. El perdón divino fluye eternamente como un río de gracia que transforma vidas y restaura relaciones. Las Escrituras nos revelan el camino hacia la libertad a través del poder del perdón genuino. La práctica constante del perdón refleja nuestra identidad como hijos perdonados de Dios. El ejemplo de Cristo nos inspira a perdonar incluso las ofensas más dolorosas. La comunidad cristiana brilla cuando el perdón y la reconciliación prevalecen sobre el conflicto. El llamado al perdón representa una invitación divina a experimentar la plenitud de la vida en Cristo. La decisión de perdonar abre las puertas a una nueva dimensión de libertad espiritual. El poder transformador del perdón supera toda barrera de amargura y resentimiento. La gracia de Dios nos capacita para perdonar como hemos sido perdonados. El perdón genuino testimonia al mundo el poder del amor divino. Si te gustó nuestro video, ayúdanos a seguir llevando la palabra de Dios a todas las naciones, dándole me gusta y suscribiéndote al canal. De esta manera le indicas a YouTube que nuestro contenido es de gran valor y lo hará llegar a más personas. Puedo contar contigo para llevar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.